Buenas noches, nuevamente estamos reunidos para este curso, este programa de Broker Internacional. En agradecimiento a Camex por permitirme compartir con ustedes estas enseñanzas, estas experiencias, ¿no? Hoy día vamos a ver la segunda parte del tercer módulo, curso de Broker Internacional. Mi nombre es Julio Reate Higuerola, soy licenciado en Administración de Empresas y con especialización en comercio exterior. Actualmente me hago cargo de la División de Transporte Internacional del Grupo AGZ, además de asesorar a diversas empresas en sus operaciones de comercio exterior. Como les decía, estamos viendo el módulo 3. Vimos el día martes todo lo que se refiere a la importancia de los contratos internacionales y los elementos con los cuales deben encontrar estos contratos, y vimos también las características de un contrato de compra-venta internacional. Ahora vamos a ver los tipos de contratos que existen y vamos a ver algunos modelos de contratos internacionales, así como algunos ejemplos de estos contratos de compra y venta. Listo. Entonces, dentro de los principales tipos de contratos que vamos a encontrar en el comercio internacional, además del contrato de compra y venta que ya lo vimos, tenemos el contrato de distribución. El contrato de distribución es un contrato conocido como atípico, ya que no cuenta con una norma legal que lo regule. Este contrato está catalogado doctrinariamente como consensual. Permite tanto al fabricante permite al fabricante de diversos productos venderlos a una persona denominada distribuidor, el cual se encargará de las ventas al menudeo. Vale decir, el distribuidor cumple la función de intermediación entre fabricantes y consumidores. Entonces, el contrato de distribución básicamente lo que va a hacer es darle la oportunidad a un exportador, a un fabricante de un país, de trabajar ya con una empresa que tenga una red de distribución, que tenga un canal de distribución establecido en el país de destino, para hacerse cargo de llegar al público consumidor o al público final de nuestro producto. Si nosotros vendemos productos de consumo o productos alimenticios, por ejemplo, vendemos verduras, vendemos frutas, ya sea como en su presentación como materia prima, en su presentación básica o procesadas. Si trabajamos con un distribuidor a través de un contrato, este distribuidor va a ser el que va a recibir la mercancía en el país de destino y va a tener las conexiones necesarias para hacer que nuestro producto llegue al destino final, al consumidor final, a través de tiendas, a través de puntos de venta propios o a través de puntos de soporte o de apoyo de distribución, como son los supermercados, los mercados mayoristas, ¿no? O los mercados al menudeo también. El distribuidor tiene una serie de beneficios por la diferencia existente entre el precio de compra y el de venta. A esto se le conoce como el precio de reventa, ¿no? Entonces, en el caso de un contrato con un distribuidor, normalmente lo que se establece es el precio al cual el distribuidor nos va a comprar y un margen máximo que el distribuidor puede agregarle como utilidad al producto, lo que se conoce como el precio de reventa. Esto para proteger también al fabricante o al exportador de mantener un nivel de competitividad en el mercado, ¿no? Haciendo que su producto no se incremente demasiado el costo por este sistema de distribución que se está utilizando, que se está contratando a través de esta metodología, ¿no? Obviamente, para que el contrato se concrete, el productor de los bienes se compromete a suministrar los bienes al distribuidor para que éste los venda por cuenta y nombre propio a los consumidores en general. Entonces, como el distribuidor es el que tiene ya su red, su cadena de distribución armada en el país de destino, la venta la realiza el distribuidor haciendo uso de su propio nombre como distribuidor, ¿no? Y la obligación del proveedor o del fabricante es
establecer una cantidad o comprometer una cantidad de suministros dentro de un periodo de tiempo, ¿no? Si hablamos de un producto que es estacionario en su consumo, en su misma producción, en base a eso se van a establecer las cantidades que se compromete el proveedor a entregar al distribuidor, para así asegurarle al distribuidor que su abastecimiento va a ser continuo, ¿no? O va a ser regular dentro de una estacionalidad o no que existe en el producto, va a existir una regularidad para que él pueda en base a eso proyectar sus ventas y proyectar también sus márgenes de utilidad, ¿no? Eh, Esa es un poco la responsabilidad que va a asumir el vendedor o el exportador, y el distribuidor va a asumir la responsabilidad de poder o de vender esta mercancía a un precio razonable, un precio que lo mantenga dentro de los estándares del mercado, y va a asumir también la obligación de vender lo que se está comprometiendo el proveedor a suministrar. Entonces, si nosotros le vendemos a una empresa, a un distribuidor, cerramos un contrato con un distribuidor en México para nuestras chompas de alpaca, pues vamos a establecer que le vamos a enviar 100 chompas de alpaca al mes, y el compromiso de él es vender esas 100 chompas, ¿no? Entonces acá, si él no las vende, es su responsabilidad, igual nos las tiene que pagar, ¿no? Acá vemos las obligaciones del distribuidor, que son dar cumplimiento a las normas de venta y a las directivas pertinentes que imparta el fabricante, ¿no? Entonces, el fabricante mantiene el control sobre la forma como se va a vender el producto, ¿no? Ya sea en cantidad, ya sea la forma de la presentación, ya sea los mercados a los cuales quiere llegar, ¿no? Porque hay detrás una imagen de marca, porque hay detrás un trabajo de marketing que el fabricante tiene que mantener dentro de su estructura o de su marketing global, tiene que mantener una posición de mercado, ¿no? Con un público previamente seleccionado, con un precio estandarizado. Entonces, le va a dictar ciertas pautas que el distribuidor va a tener que mantener o va a tener que cumplir. También es obligación del distribuidor no excederse de la zona de distribución establecida en el contrato, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros distribuidores normalmente los vamos a tomar por zonas o por países, o inclusive dentro de un mismo país podemos tener varios distribuidores zonificados, ¿no? Pero considerando, por ejemplo, que nosotros hacemos la distribución tenemos un distribuidor en Colombia y firmamos un contrato de distribución, es importante que enmarquemos cuáles son las zonas que puede trabajar este distribuidor, porque nosotros de repente tenemos otro distribuidor en Ecuador. Entonces, si nosotros no le enmarcamos al distribuidor colombiano que solo puede vender en su territorio, de repente va a querer, o en una proyección de ventas, en una estrategia de crecimiento, va a querer trasladar sus ventas o llevar parte de su política de ventas a Ecuador, y va a tener conflicto con nuestro distribuidor en esa zona, ¿no? Entonces, por eso es que en el contrato se debe especificar si es que hay zonas cerradas, a este caso una zona cerrada, es decirle a este distribuidor, tú solamente puedes vender dentro de Colombia, y al de Ecuador decirle, tú solamente puedes vender dentro de Ecuador, o son zonas abiertas. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente nosotros no tenemos distribuidor ni en Ecuador ni en Venezuela, que son limítrofes con Colombia. Entonces le decimos a Colombia, nosotros, o sea, tú puedes vender inicialmente en Colombia y puedes ampliarte a Venezuela y a Ecuador, más no te puedes ir hacia el lado de Brasil, porque en Brasil sí tengo otro distribuidor, ¿no? Entonces le enmarcamos o una zona muy cerrada, o le damos una mayor amplitud a zonas donde no llega normalmente, pero podría querer llegar, y donde nosotros no tenemos mayor problema de que lo haga. Pero si sí existe un problema, debemos dejarlo bien enmarcado para que él no pueda pasar ese límite de distribución. Tenemos otro de sus obligaciones, el vender los productos de materia del contrato observando el cúmulo al que se obligó en el acuerdo, es decir, la cantidad que se quedó en el acuerdo. Distribuir el producto con exclusividad en favor del fabricante, siempre y cuando se haya establecido ello en el contrato, ¿no? También es muy común en estos contratos de distribución
solicitar la exclusividad en la línea de producto que estamos trabajando. Si estamos hablando de que nosotros vamos a distribuir o vamos a darle a un distribuidor nuestras chompas de alpaca, ese distribuidor tiene que trabajar solo lo que es chompas de alpaca o de fibra animal con nuestra marca o nuestro producto. No puede vender otro producto que sea similar o que sea competencia, ¿no? Porque de alguna manera va a crear conflictos cuando quiera llegar a un mercado o a un punto de distribución, un punto de venta, porque va a tener el otro producto que distribuye más el nuestro, y entre ellos van a canibalizarse el mercado, ¿no? Se van a quitar participación. Y eso es algo que no nos conviene como fabricante. Entonces debemos dejar establecido dentro del contrato de distribución que qué nivel de exclusividad va a tener nuestro producto dentro de la cartera de productos que pueda tener ese distribuidor. También permitir al fabricante que efectúe la fiscalización debido conforme al contrato. Entonces nosotros debemos plantear en el contrato que se puede fiscalizar. ¿Y qué es lo que vamos a fiscalizar? La forma como lo está vendiendo, la presencia de nuestro producto en los puntos de venta, el precio al cual se está vendiendo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos, ya lo hemos dicho, una estrategia que respetar, ¿no? Dentro de un marketing global, y debemos asegurarnos que nuestros distribuidores estén cumpliendo con los parámetros establecidos en esa estrategia. Realizar la publicación respectiva en el territorio o zona señalada como área de distribución con la finalidad de promocionar los productos, ¿no? Hacerse cargo de la publicidad, el distribuidor está en la obligación de hacerse cargo de la publicidad del producto en la zona donde se le ha asignado la venta, y pagar al fabricante las facturas de compra de las mercaderías establecidas en el contrato, ¿no? También en el contrato de distribución debemos aclarar cuál va a ser la forma y el plazo de pago para los productos que vamos a enviarle o vamos a mandar, vamos a venderle a este distribuidor, ¿no? En el caso del distribuidor, continuamos con las obligaciones. Dice mantener un stock idóneo de los productos a distribuir, siempre y cuando la naturaleza y el valor de ellos lo posibiliten, ¿no? Entonces, tenemos que acordar con el distribuidor cuál va a ser el stock mínimo que él debe tener de nuestro producto para asegurar una venta regular, ¿no? Y no quedarse sin stock. Ahora, esto va a estar ligado siempre al tipo de producto y va a estar ligado al valor, ¿no? Porque si nuestro producto es un producto de muy alto valor, de repente estamos hablando de joyería, ¿no? De plata con aplicaciones o joyería de oro, pues entonces la inversión es muy grande, y tener un amplio stock, de repente tenemos 50 modelos de collares, 40 modelos de anillos, 50 modelos de aretes. No podemos exigirle a nuestro distribuidor que tenga uno de cada tipo, que tenga dos de cada tipo, porque la inversión sería muy alta, ¿no? Entonces hay que un poco buscar un punto de equilibrio en este elemento, pero sí exigirle que cuente con el stock mínimo que asegure que las ventas se van a realizar de forma fluida. Mantener una dotación de personal acorde con las actividades, conservar un stock eficiente de repuestos cuando se trata de productos complejos, ¿no? Cuando son productos que requieren repuestos como artefactos, como sistemas de cómputo, como maquinaria, pues debe contar además con la cantidad de repuestos, sobre todo los repuestos más comunes que más comúnmente se utilizan, para asegurar que, para asegurar la provención a nuestros clientes de esos repuestos, y que el producto pues que han comprado no se quede obsoleto o no deje de funcionar por el hecho de no contar con los repuestos necesarios. Prestar un servicio de garantía a los adquirientes de los productos vendidos, ¿no? Entonces en el contrato debemos establecer qué nivel de garantía le damos nosotros al distribuidor, y que el distribuidor refleje esa garantía en el consumidor final, ¿no? Un ejemplo de ello son las tiendas estas de productos misceláneos tipo Cool Box, que venden productos, los traen de China, y ellos te establecen una garantía, pero fíjense que las garantías que les dan este tipo de tiendas son muy cortas, son de 3 meses, máximo de 6. ¿Y por qué? Porque la garantía la están asumiendo ellos como distribuidor, porque el proveedor no les maneja esos niveles de garantías, ¿no? Normalmente las garantías de este tipo de productos de China son muy, muy reducidas, y a veces no existen. Mantener un buen sistema informático y de contabilidad a fin de facilitar al fabricante las respectivas tareas de control, y mantener un buen estado de conservación de los productos que vende. Es muy importante
monitorear y dejar claro en el contrato que tenemos como proveedores del producto que monitorear a nuestros distribuidores para ver que nuestros productos se estén presentando de la manera adecuada, ¿no? De repente estamos vendiendo productos comestibles y estos pues se presentan o están exhibidos llenos de polvo, o de repente los envases todos golpeados o derramados, ¿no? Entonces esto le quita presencia al producto y por ende genera cierto rechazo de parte del consumidor final y eso obviamente va a llevar a disminuir las ventas, que perjudica al distribuidor como también nos puede perjudicar a nosotros. Pero a veces los distribuidores, como manejan muchos productos, suelen descuidar o suelen trabajar de manera muy genérica sus presentaciones, sus distribuciones, entonces si no prestan atención a los detalles individuales de cada tipo de producto. Por eso es que nosotros como fabricantes deberíamos ejercer un nivel de control o exigir un nivel de control para poder asegurarnos que el producto se está presentando de la manera adecuada. Otro tipo de contrato es el joint venture. ¿Y qué es el joint venture? Un joint venture significa, literalmente, si lo queremos ver así, como juntos en la aventura. Y esto enmarca un poco lo que significa este tipo de contratos o este tipo de asociaciones que se prestan a nivel de empresas, ¿no? El joint venture es un acuerdo de varias personas, pueden ser personas naturales, personas jurídicas o la combinación de ellas, que deciden aportar bienes o servicios para ejecutar un proyecto o actividad económica en común o el mejoramiento de la misma dentro de un tiempo determinado, ¿no? Entonces, joint venture es una asociación que hacen empresas o que hacen empresas con personas o entre personas. ¿Para qué? Para mejorar un producto que actualmente existe o un servicio que actualmente existe o poder brindar un servicio con el cual nosotros de forma individual no podríamos realizarlo, ¿no? Entonces los joint venture, por ejemplo, funcionan para las empresas que distribuyen vehículos. Entonces yo soy una empresa que tiene una marca de vehículos china y quiero vender en el Perú mi producto. Entonces voy a poner mi propia concesionaria, mi propia marca, mi punto de venta con mi propia marca, voy a abrir una razón social en el Perú para venderla. Entonces, ¿para quién necesito un joint venture? Pues el joint venture, por ejemplo, podría ser con un taller de servicios. Entonces, yo como marca me asocio a ese taller de servicios para que ese taller de servicios pueda darle los servicios de mantenimientos preventivos a las unidades que voy a vender y también los servicios correctivos, así como la venta de repuestos y accesorios. Entonces, ¿qué genero con esto? Genero un complemento a mi servicio. Porque si yo vengo al Perú a vender una marca de vehículos, pero no tengo servicio de mantenimiento, no tengo servicio técnico, no hago venta de repuestos, eso va a disminuir mi capacidad de venta, porque una de las primeras cosas que vemos cuando vamos a ir a comprar un vehículo es el respaldo que tiene esta marca atrás, a nivel de los servicios, a nivel de los mantenimientos, de la facilidad de conseguir repuestos cuando se necesitase. Entonces, como no el implantar a mí un taller me costaría mucho, hago un joint venture con un taller, me asocio con ese taller, ¿no? Entonces el taller gana porque va a tener más servicios y yo gano porque estoy logrando un servicio complementario. El joint venture es un contrato que paulatinamente se va patentizando en nuestro país a través de normas jurídicas de distintos rubros, ¿no? Entonces el joint venture ha empezado a funcionar en nuestro país. Uno de ellos, como les contaba, es el tema de las distribuidoras de vehículos, ¿no? Que han empezado a generar estas asociaciones para poder brindar servicios colaterales como los de mantenimiento o la venta de repuestos. Tenemos también todo lo que tiene que ver con equipos electrónicos, que igual han buscado asociarse con empresas que brindan servicios de mantenimiento o de reparación para poderle dar un servicio técnico al que compre la computadora, al que compra la laptop, al que compre el celular, ¿no? Al que compra la cocina. Entonces, vemos, por ejemplo, que si nos compramos un artefacto, una cocina, un televisor, nos va a venir un cataloguito donde va a decir el servicio técnico en Perú, Uruguay, Paraguay, Argentina, ¿no? Y ahí va a aparecer una dirección. Cuando llamemos a esa dirección, vamos a darnos con la sorpresa que es una tienda
que trabaja con diversos productos. No es el servicio técnico de Samsung, por ejemplo. Es una empresa que le brinda el servicio técnico a Samsung, ¿no? Si el producto que hemos comprado está dentro de la garantía, vendrán a nuestra casa y nos brindarán el servicio, el mantenimiento, la reparación, siempre y cuando la garantía lo cubra, ¿no? Y si no, nos van a facilitar los repuestos, la mano de obra especializada para poder reparar o arreglar el problema que podamos tener. Entonces, así funcionan los joint venture. Ventajas para el socio local, ¿no? Cuando el socio local firma un joint venture con una empresa internacional que viene a buscar un soporte en el mercado local, obtiene algunos beneficios, que los vamos a ver acá. Acceso al capital extranjero. Muchas veces el firmar este joint venture nos obliga como socio local, ahora vamos a invertir un poco la figura, nosotros somos el taller de mantenimiento y viene una marca de vehículos coreanos y quiere que nosotros les hagamos el servicio. Pero para poderles dar el servicio de mantenimiento a sus vehículos, necesitamos generar o tener equipos de mayor tecnología. Y no contamos con el capital necesario. Ellos nos van a apoyar, ellos nos van a dar ese capital o nos van a dar los equipos, las maquinarias necesarias para el mantenimiento, nos las van a entregar y nos las van a ir descontando de los servicios que tengamos que cobrarles a ellos, ¿no? Entonces, se hace una especie de asociación donde nos beneficiamos porque de otra forma, de repente no hubiéramos podido acceder a esos capitales en el sistema financiero local. Al igual, también el sistema de financiamiento, ¿no? Como les decía, de repente nos pueden dar capital de trabajo, como también nos pueden permitir el financiamiento entregándonos una línea o un stock de repuestos, entregándonos equipos, para que nosotros luego podamos irlos pagando en forma paulatina y no tener que hacer un desembolso inmediato. La incorporación de tecnologías y marcas extranjeras, extendiendo por las primeras no solo las actuales, sino también las que se pueden aportar en el futuro o actualizar mejorándolas, ¿no? Entonces, el firmar un contrato con una transnacional, un joint venture con una transnacional, nos va a dar el respaldo de las marcas con las que viene ese transnacional, ¿no? Una cosa es ser un tallercito o una casa de reparación de televisores y otra cosa ser el servicio técnico homologado para Samsung, el servicio técnico homologado para, no sé, se me ocurre Acer, o el servicio técnico homologado para HP. Entonces nos mejora nuestra presencia, nos da un refuerzo a través de esa marca. También nos va a permitir ingresar a mercados de exportación. En el caso cuando hablamos ya de productos, pues en combinación con nuestros socios extranjeros vamos a poder trasladarnos a otros mercados. Y el beneficio de las expectativas gerenciales, ¿no? Tenemos muchos negocios pequeños que funcionan como negocios familiares, se han visto potenciados al momento de firmar contratos de joint venture con transnacionales, con empresas importantes, y han hecho un giro de ese negocio con una visión familiar a un negocio con una expectativa ya de gestión gerencial, porque los mismos procedimientos, los mismos procesos que estas transnacionales nos van a transferir, nos obligan a transformar nuestra empresa y a llevarla por un camino diferente, un camino de mayor organización, de mejor gestión. Y el socio extranjero que viene a un país a firmar un joint venture con una empresa local, ¿qué beneficios obtiene? Primero, acceso al capital local. Muchas veces el venir a firmar estos contratos le permite tener una representatividad jurídica en el país de destino y de tal manera que va a poder acceder a capitales de financiamiento en el país de destino, que a veces, ojo, manejan mejores tasas algunos países para financiamiento de proyectos que los que se manejan en los países de origen de estas transnacionales. Un mejor manejo en la gerencia local, acceso a financiamiento local, empleo de la mano de obra del país preceptor, que generalmente es de más bajo costo. Normalmente siempre los joint ventures se dan de países del primer mundo a países en desarrollo. Entonces sabemos que la mano de obra en los países del primer mundo es mucho más costosa. En cambio, el contratar o el subcontratar a través de esta alianza o de este joint venture a personas capacitadas del mercado local va a generar un menor costo que si traemos esa mano capacitada o especializada desde otro país, ¿no? Acceso a contactos e influencias de todo orden del socio local. Entonces,
ese socio local con el cual nos vamos a juntar tiene ya un mercado de atención, tiene ya unos contactos en el mercado local, los cuales nosotros vamos a aprovechar. ¿Aprovechar para qué? Para poder expander nuestro servicio, nuestro producto con el cual estamos entrando a ese mercado. Así también los contactos que se requieren para aprobaciones gubernamentales cuando sean necesarios u obligatorios, ¿no? Entonces, de repente hay que sacar algún permiso para vender el producto que queremos vender o el servicio que pretendemos brindar. ¿Quién mejor que un socio local para saber cuál es la forma más rápida de poder sacar esos permisos? Y ojo, estoy hablando todo esto dentro de la legalidad, pero sí es importante conocer muchas veces, tener los contactos necesarios para poder agilizar los trámites o para saber hasta cuáles son los trámites correctos. Porque si venimos, pongámonos ahora en el sentido contrario, vamos a otro país y nos presentamos ahí y de repente no sabemos absolutamente nada qué tipo de trámites necesitamos hacer, dónde los tenemos que hacer, cuánto hay que pagar, cuánto pueden demorar estos trámites. Entonces es muy importante siempre tener un socio en ese mercado al cual queremos llegar o ser el socio de estas transnacionales para apoyarlos en los trámites y las gestiones que se puedan desarrollar, o sea, necesiten desarrollar en nuestro mercado. Otro tipo de contrato es el contrato del know-how, ¿no? El know-how, la famosa frase que usan mucho las empresas americanas y que básicamente se traduce como el saber cómo, que es el conocimiento que tienes o que tiene una empresa de un negocio específico, el cómo hace su negocio, el cómo lo lleva adelante. Ese es el know-how. Entonces, el contrato de know-how es el negocio jurídico celebrado entre personas físicas o jurídicas en virtud del cual una de ellas, el licenciante, o sea, que es el dueño, el que posee este know-how, autoriza a otra persona denominada el licenciatario o receptor a explotarlo durante un tiempo determinado y con este fin se obliga a ponerlo en su conocimiento, en razón de lo cual el licenciatario o receptor se obliga por su parte a satisfacer un precio cierto en dinero o en especies fijado comúnmente en forma de suma de dinero calculada en función del volumen de fabricación o ventas del producto o servicios realizados con el empleo de este know-how licenciado. Entonces, es cuando nosotros le transmitimos nuestro conocimiento del mercado a otra empresa, de repente fuera del país, para que sepa cómo hacerlo, ¿no? Y esto se da, por ejemplo, se ha dado mucho últimamente en el negocio de la gastronomía en el Perú. O sea, hay muchas empresas peruanas que han vendido su know-how a empresas en el extranjero, ¿no? Les han enseñado cómo hacer pollo a la brasa, les han enseñado cómo hacer comida criolla, le han enseñado cómo hacer postres o tortas tradicionales del Perú. Entonces, ese es el know-how, el conocimiento que tenemos. Entonces, yo te vendo, yo te presto, te transfiero mi know-how por un tiempo y lo que tú vendas como resultado de esa producción, de esa fabricación, me vas a dar un porcentaje a mí, porque yo te estoy enseñando cómo hacerlo. Yo te estoy dando el secreto de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, el know-how tiene que ver mucho con el secreto que se maneja de cierta información, ¿no? Y hay empresas pues que simplemente, por más que tengan un contrato de know-how o de franquicia, que ya es un contrato que abarca muchas más cosas que el solo hecho de cómo se maneja el negocio, podemos trabajar, buscan trabajar con un mantenimiento de ese nivel de secreto. Una de esas empresas que trabaja mucho con la franquicia, que es algo que vamos a ver en un momentito más, el tipo de contrato de franquicias, es Coca-Cola. Coca-Cola, de alguna forma, de alguna forma franquicia a sus fabricantes, a sus fábricas, a sus representantes en todo el mundo, los franquicia. Muy pocos países tienen presencia de Coke o de Coca-Cola Corporation. La mayoría son franquicias. Y un poco respondiendo a una pregunta que acabo de ver, ¿no es lo mismo el know-how que una franquicia? No. Porque el know-how solamente te dice cómo vas a hacer el negocio. Te doy la receta de cómo hacer el pollo a la brasa. Pero una franquicia va más allá. La franquicia te dice cómo debes decorar el local, cómo debe vestir tu personal,
cómo debes manejar la publicidad, qué marca debes usar, ¿no? En el know-how, por ejemplo, no se transfiere responsabilidad de uso de marca. O sea, tú vas a tener tu propia marca. Si tú contratas un know-how para hacer cerveza artesanal con una empresa alemana, te va a enseñar cómo hacer la cerveza y tú vas a tener tu propia marca. Pero si tú haces una franquicia con Budweiser va a venir y te va a decir, tienes que pintar tus locales de este color, para la fabricación tienes que usar estos utensilios, tienes que usar estas materias primas, tienes que usar, tu personal tiene que actuar, tiene que vestir así, tus camiones tienes que pintarlos así, la distribución la tienes que hacer de esta manera, en estas cajas, en fin, te va a dar toda la estructura del negocio. El know-how solo te da el hacer como del centro del negocio. Otro tipo de contrato es el contrato de comisión. El contrato de comisión es el que se realiza entre un comerciante llamado comisionista y otra persona denominada comitente, obligándose el primero a realizar a nombre propio y por cuenta del segundo uno o más negocios comerciales individualmente determinados. Entonces, el contrato de comisión básicamente es aquel contrato que selecciona a una persona o a una empresa que va a representarnos dentro de la estructura comercial de nuestra empresa en otro país. O sea, esa persona o esa empresa va a trabajar para nosotros, ¿no? Va a trabajar bajo nuestra estructura. Recordemos, el distribuidor tiene su propia estructura. O sea, nosotros le vamos a dar ciertas pautas que él tiene que respetar, pero básicamente vamos a trabajar en base a lo que él hace, a cómo maneja su negocio de distribución. El comisionista básicamente va a trabajar en base a lo que nosotros le digamos, va a ir a los mercados que nosotros le señalemos, va a establecer las metas de venta que nosotros le planteemos, va a ir o va a seleccionar el mercado tipo de acuerdo a como nosotros se lo indiquemos, ¿correcto? Y en base a eso, nosotros le vamos a pagar una comisión, ¿no? Va a ganar un porcentaje de lo que nosotros vendamos. Recordemos, en la distribución no era así. En la distribución nosotros le damos un precio y él considera un precio de reventa, pudiéndose haber establecido en el contrato un margen máximo, un porcentaje máximo para ese precio de reventa, pero él maneja el precio. En la comisión no. Nosotros establecemos el precio de venta final y de ese precio de venta establecemos un margen, una comisión para este comisionista, ¿no? En el Código de Comercio peruano se establece en su artículo 237 sobre comisión mercantil lo siguiente: se reputará comisión mercantil el mandato cuando tenga por objeto un acto u operación de comercio y sea comerciante o agente mediador del comercio el comitente o el comisionista, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que se considera como una comisión mercantil cuando nosotros le demos la instrucción a este contratante o a quien estamos contratando para que brinde los servicios o para que haga de agente mediador entre nosotros y el mercado y reciba un pago por ello. La regulación sobre demás elementos, clases, características de los contratos de comisión se pueden remitir a los artículos 238 y 290, del 238 al 296 del Código de Comercio peruano. Para la SUNAT, la comisión mercantil es el mandato que tiene por objeto un acto o operación de comercio en la que el comitente o el comisionista son comerciantes o agentes mediadores de comercio, ¿no? Entonces, ojo que la SUNAT regula el uso de comisionistas, ¿no? Regula el uso de comisionistas para poder establecer los porcentajes máximos y mínimos que puedes pagarle y también que estos comisionistas, pues, como se están generando un ingreso, realicen el pago de los impuestos que correspondiesen por esos ingresos. Si hablamos ya de comercio internacional y nosotros somos comisionistas de una empresa extranjera, pues deberemos declararlo como parte de nuestros ingresos personales, ¿no? Ya sea el formato con el cual nosotros establezcamos la documentación de sustento para la recepción de ese pago, sean facturas,
sean recibos por honorarios o sean a través de transferencias establecidos dentro del mismo contrato de comisión, ¿no? Entonces debemos sustentar estos ingresos ante la SUNAT. ¿Qué características tiene un contrato de comisión mercantil? Es consensual, quiere decir que hay una aceptación expresa o tácita de ambas partes. Hay un consenso, contratante que normalmente domicilian en lugares distintos, ¿no? Entonces, nosotros podemos ser comisionistas de una empresa extranjera o podemos ser la empresa y contratar un comisionista en otro país, ¿no? Entonces, el contrato básicamente va a establecer un consenso en la forma como vamos a establecer esta relación comercial, que va a estar centrada básicamente en las responsabilidades del comisionista y lo que le voy a pagar yo por lograr realizar esas responsabilidades de manera más sencilla, cumplir sus objetivos. Es obligatorio, es otra característica de este contrato, es que es obligatorio. Te vas a caer, hijo. Es indivisible. Si apagamos el micro, por favor, se está filtrando ahí algo. Por favor, hay un micro encendido, les voy a agradecer que lo paguen. Es indivisible, ¿qué quiere decir? Que el contrato no lo podemos fraccionar entre varios comisionistas. Si tenemos varios comisionistas, debemos realizar un contrato individual con cada uno de ellos. Es un contrato típico y nominado, porque se encuentra regulado en el Código de Comercio en el caso peruano, ¿no? Entonces, hablábamos de los contratos de distribución y decíamos que eran contratos atípicos. ¿Por qué? Porque no hay un respaldo, no hay una estructura legal que establezca las formas de ese contrato. Mientras que el contrato de comisión sí está establecido dentro del Código de Comercio. Lo hemos visto, los artículos que hablan de este tipo de contratos, ¿no? Entonces, eso ya lo hace un contrato típico. Es bilateral por la existencia de derechos y obligaciones tanto para el comisionista como para quien lo contrata. Es aleatorio porque no siempre es posible prever los resultados económicos, ¿no? O sea, nosotros establecemos, si bien es cierto, un objetivo, pero no hay una obligación del cumplimiento, o sea, el contrato no está ligado a la obligación del cumplimiento del objetivo. Lo que puede estar ligado a la obligación del cumplimiento de un objetivo es la renovación del contrato, ¿no? Entonces, yo contrato a un comisionista y le digo, te voy a pagar un 10% por las primeras 1000 unidades que vendas y un 15% por la venta de la unidad 1001 hacia adelante. Entonces, establezco un objetivo con él y establezco un monto, una retribución a su servicio, la comisión. Pero si él no me vende, o sea, yo no puedo dentro del contrato establecer una cláusula que diga, pero si vendes menos de 1000, cortamos el contrato. No, porque el contrato es temporal. Es decir, se establece en base a un tiempo. Lo que sí puedo yo determinar es que no lo voy a renovar si no he conseguido mis objetivos, ¿no? Y es oneroso porque una de las partes enriquece y el otro empobrece. ¿Y por qué decimos que empobrece? Porque este es un punto de vista teórico, ¿no? En el sentido de que la empresa tiene menos ingresos. Por eso se habla de que empobrecería este contrato en la teoría de la empresa. Si la empresa fuese directamente a ese mercado y trabajase, ganaría 100. Pero como tiene que contratar un comisionista, solo va a ganar 95. Y el comisionista se enriquece porque está recibiendo un 5 de 0 que tenía. La empresa de 100 que podía ganar, solo recibe 95. Pero si no tuviéramos ese comisionista, no tendríamos la posibilidad de acceder a ese 95. Entonces, en la práctica, ambas partes están ganando. Otro tipo de contrato, el contrato de licencia de marcas, ¿no? Entonces, hemos visto un contrato de know-how, de distribución, de contrato de comisionistas, pero todo esto que habla directamente de la venta de productos, en el caso de distribución se decía, la distribución se maneja solamente, el distribuidor ve cómo vende la marca se mantiene, pero el distribuidor hace el manejo de la marca. Pero si nosotros queremos mantener un manejo de cómo se debe trabajar nuestra marca, pues será necesario realizar un contrato de licencia de marca.
donde le daremos a nuestro distribuidor, a nuestro representante en otro país, las pautas y la autorización de hacer uso de nuestra marca. O sea, lo nombraremos un distribuidor autorizado con licencia de marca. ¿Y eso qué le va a dar también? Hasta cierto punto le va a dar una exclusividad para el manejo de nuestra marca en ese mercado, ¿no? Entonces, a través del contrato de licencia de uso de marca, el titular de la misma, o sea, el dueño de la marca, ya sea que la marca se encuentre registrada o en trámite, puede conceder mediante acuerdos de voluntades licencia del uso de una o más personas con relación a todos o algunos de los productos o servicios que se apliquen dentro de dicha marca. Para una mayor seguridad jurídica, la licencia de uso debe inscribirse ante el INDECOPI para que se pueda producir efectos en perjuicio de terceros. Hasta hace mucho tiempo atrás, bueno, no mucho, quizás un par de años atrás, era muy común que personas naturales se fuesen, por ejemplo, a Panamá, donde hay centros de distribución libres de impuestos, los duty free o los centros tipo lo que acá se llamaban, caray, bueno, se me fue el término, ahorita lo voy a recordar, pero son lugares donde se hacen ventas al por mayor y no se grava de impuestos a ese producto. Entonces tú vas ahí, compras, ¿no? Las zonas francas, ahí está, lo recordé, las zonas francas. Panamá tiene una gran zona franca, ¿no? Donde todos los productos americanos, mexicanos, asiáticos, llegan a Panamá libres de impuestos y tú vas a Panamá y los compras también libres de impuestos. Entonces, mucha gente iba a Panamá con las maletas vacías y se traía las maletas llenas de productos de marca, porque ahí el negocio es comprar productos de marca, ¿no? Zapatillas, ropa, productos de belleza, de marcas importantes, que sin ese impuesto, sin ese tax, pues tenían un 15, 20 o hasta un 30% menos del costo y lo traían al Perú y acá lo vendían, ¿no? Como tenían su equipaje, el 20, 30 kilos, que es lo que te permite manejar las líneas aéreas, te traías 20 kilos o 30 kilos de zapatillas, de ropa, de colonias, y venías acá y las vendías y tenías márgenes de utilidad muy importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque no pagabas impuestos. Y cuando es el distribuidor local, vamos a decir, el distribuidor de la marca Adidas, traía sus productos para comercializar, pues obviamente al llegar acá tenía que pagar un impuesto al hacer la importación. Entonces había una desventaja, había un negocio en desventaja. Cuando sale lo del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, el Perú se compromete en un plazo de tiempo a establecer una normativa para el manejo de uso de marca y el respeto a la propiedad intelectual, que es básicamente el derecho sobre las marcas. Entonces, por ejemplo, Saga Falabella tiene la patente para manejar la marca Adidas. Adicionalmente, Adidas tiene su propio representante en el Perú, Adidas Perú, ¿no? Ha establecido un representante en el Perú. Entonces, si tú vas y compras 2 pares de zapatillas, las puedes traer porque la ley te lo permite, ¿no? Dice, hasta 3 productos iguales o similares pueden ser considerados para consumo, para uso personal. Más de 3 ya son negocio. Entonces, pero si tú te traes 5 zapatillas y son de marca Adidas, no vas a poder ingresarlas al país. Si te traes 2 televisores, no vas a poderlos ingresar al país de marca Samsung. ¿Por qué? Porque ya hay en Perú un representante de Samsung que tiene justamente un contrato de licencia de marca y ha inscrito ese contrato en Indecopi. Entonces, ahora es parte de la gestión de la aduana el revisar que los productos que ingresan no sean de marcas que están patentadas o licenciadas en el Perú. Entonces tú te puedes ir a China y traerte un contenedor de juguetes de la marca Jaquito. Te traes un contenedor y si cumplen su norma técnica, tienen sus certificados, los puedes importar y los pagas su impuesto y los puedes vender. Es más, puedes generar tu propia marca, ¿no? Marca Julito y me traigo un contenedor de juguetes de marca Julito. Pero si yo me traigo un contenedor de productos o de juguetes marca Hasbro,
Cuando llegue a la aduana, cuando llegue al puerto y la aduana inspeccione mi mercancía, que viene con todos sus documentos, certificados y todo, pero yo se los compré al distribuidor de Hasbro en China, que estaba rematando los productos porque son de una campaña anterior, los traigo acá y la aduana me va a decir un ratito, su licencia de marca de Hasbro, su autorización de Hasbro de poder importar esta marca. No tengo, a mí me lo vendió Hasbro de China. No, señor, pero acá en el Perú hay una empresa que ha licenciado la marca Hasbro y usted no puede traer estos productos. Así que, por favor, proceda al reembarque de su mercancía y lléveselos del país. Pero los estoy trayendo con factura, voy a pagar mis impuestos. No se trata de eso. Eso no es contrabando. Eso es uso indebido de una marca licenciada. Entonces, tengamos mucho cuidado con esto porque algunas personas siguen creyendo que pueden ir y traer productos de marcas reconocidas. Ya no es tan fácil, ¿no? Existen marcas de licencia total donde se produce cuando el que ha licenciado la marca, el que ha recibido la licenciatura de la marca, tiene el total manejo de la marca. Es decir, nadie más puede hacer uso de esa marca en toda su línea de productos y para lo que sea necesario, publicidad, distribución, para todo, servicio técnico, todo. Como también existen licencias parciales. Oye, yo te voy a dar una licencia sobre mi marca, pero para la comercialización. O solo te voy a dar la licencia de mi marca para lo que son productos relacionados a oficina, más no a hogar. Como marca yo tengo mi línea hogar, mi línea oficina, mi línea industrial. Pero la licencia de marca que yo te estoy dando es para mi línea oficina, no para mi línea hogar, porque mi línea hogar tengo otro licenciado en esa marca o simplemente es de venta libre en ese país. Entonces hay que tener claro qué nivel de contrato, ya sea nos van a dar o vamos a dar, en el caso que nosotros también podamos darle nuestra licencia de marca a otros, a importadores o distribuidores en otros países. El factoring. El factoring es una relación jurídica de duración en la cual una de las partes, que es la empresa de factoring, adquiere todos o una porción o una categoría de créditos que la otra parte tiene frente a sus clientes. Y por ello adelanta un importe de dichas facturas. Eso es un factoring con financiación. Se encarga del cobro de ellas y si así se pacta, asume el riesgo de la posible insolvencia de los deudores, pero reservándose el derecho de seleccionar esos créditos y o prestar asistencia técnica y financiera a esta empresa. En contraprestación, la empresa factorada, que es la que recibe el factoring, se obliga a abonar una comisión en forma proporcional al financiamiento recibido. Entonces, ¿qué es el factoring? Que también se ha puesto de moda últimamente en nuestro país. Es cuando una empresa te compra tus facturas. Entonces, normalmente en el extranjero se da mucho, y lo conversábamos en sesiones anteriores, la demora en el retorno del capital. Yo fabrico algo en junio, lo embarco a fines de junio, se va hasta China, demora 40 días en llegar, es decir, llega para el 10 de agosto, mientras lo nacionalizan, lo desaduanan y todo, el 20 de agosto lo tiene mi distribuidor o mi comprador allá, y mientras empieza a vender, llega a fines de agosto, me hace una transferencia que yo la puedo cobrar más o menos acá la quincena de septiembre, es decir, todo junio, todo julio, todo agosto y parte de septiembre, 105 días, demora en retornar el dinero que yo invertí la primera semana de junio cuando empecé a fabricar ese producto. Entonces hay empresas que no tienen la capacidad de manejar ese nivel de financiamiento propio. Entonces, ¿qué buscamos? Liquidez. Exactamente, como lo comentaban en el chat. Entonces, yo necesito liquidez. Busco una empresa que haga factoring y hago un contrato con esta empresa. Entonces, ¿qué va a pasar? Una vez que yo embarque mi mercancía, haga mis facturas, yo se las voy a vender a esta empresa de factoring. Empresa de factoring, toma, acá hay unas facturas por $50,000, cóbrale a esta empresa en China. Y esta empresa que me compra mi factoring o me compra mis facturas,
me va a decir, perfecto, yo te voy a cobrar el 3%. El 3% de $50.000 es $1.500. Es decir, me va a pagar $48.500, nada más. Ella le va a cobrar los $50.000 al comprador en China, pero ese es su negocio, ¿no? ¿Cuál es mi ventaja? Que yo voy a tener el retorno de mi dinero en 45 días y no en 105 días. Entonces, a mí me va a costar más tener créditos con mis proveedores o sacar financiamientos locales, ¿no? Financiamientos locales que de repente voy a conseguir a una tasa de 20 o 25% al año, con lo cual mi tasa mensual va a ser aproximadamente 2% por 3 meses que me voy a demorar en recuperar mi dinero y en poderle pagar al banco ese financiamiento, ese pagaré, esa letra. Estamos hablando de un 6, un 7% versus el 3 que me cobra la empresa de factoring, le vendo a la empresa de factoring. Ah, pero ojo, acá hay otro detalle. La empresa de factoring me puede decir, ¿quieres con la garantía de insolvencia o sin garantía de insolvencia? ¿Qué quiere decir? Tu proveedor, si no le paga, o tu comprador, si no le paga, esa empresa de factoring, si no tienes garantía de insolvencia, se va a ir y te va a pedir la recuperación de esos 48.500. ¿Sabes qué? Toma tus facturas, no me las pagaron, devuélveme mi plata. Arréglate con tu comprador porque no me pagó. He hecho todas las gestiones necesarias y oportunas y no me pagó. O simplemente, si tienes seguro de insolvencia, él va a asumir el riesgo, pero ya no te va a cobrar el 3%, te va a cobrar el 5%, te va a cobrar el 6%, ¿no? Pero tú tienes la tranquilidad de que después de 90 días no va a venir la compañía de factoring y te va a decir, no, ¿sabes qué? Un favor, me tienes que devolver, porque tu cliente no me pagó. Actualmente en nuestro país el factoring radica en la venta de activos líquidos a corto plazo, entre ellos cuentas por cobrar, letras, créditos y facturas que representan una suma determinada. Existe, y el factoring se usa mucho a nivel internacional, ¿no? Justamente porque la gestión de cobranza por las distancias, por el idioma, se pueden complicar. Entonces, es muy común trabajar con sistema de factoring para cobranzas internacionales. Por eso los esfuerzos por unificar criterios en una ley uniforme ha cobrado cierta relevancia en el mercado internacional con la Convención sobre Leasing y Factoring Internacional celebrado en Ottawa, Canadá, en mayo de 1988, y es a partir de este acto, de esta convención internacional, que se regula el factoring, ¿no? Se establecen las normas sobre las cuales va a funcionar el factoring. Además, existe legislación comparada sobre este contrato, sobre todo en los países desarrollados, que es frecuente y habitual la utilización de este tipo de contratos. El contrato de franchising o franquicia, que hace un rato hablábamos de lo que es el know-how y decíamos que no es lo mismo, ¿no? En una relación contractual entre un franquiciante y un franquiciado, en la cual el franquiciante se obliga a mantener un interés permanente en el negocio del franquiciado, en aquellas áreas referidas al know-how y entrenamiento, ello cuando el franquiciado opera bajo un nombre, sistema y o procedimiento controlado y o de propiedad del franquiciado, en el cual el franquiciado ha hecho o hará una inversión sustancial de capital en el negocio de sus propias fuerzas. Ejemplos de franquicia, hay muchas. Más relacionadas, por ejemplo, al tema de la comida, ¿no? A los restaurantes. McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, y podemos mencionar muchísimos, que son franquicias. Son empresas peruanas que han comprado el negocio a estas empresas americanas. Coca-Cola es una franquicia. Coca-Cola del Perú es una franquicia. ¿Ok? Entonces, la empresa dueña de la franquicia, dueña de la marca, no solo te dice cómo hacer el negocio, sino que te supervisa constantemente para que tú mantengas y cumplas de forma permanente las diferentes políticas sobre las que trabaja esta empresa. Políticas de calidad, políticas de bioseguridad, políticas de seguridad o de medio ambiente, de seguridad, de salud en el trabajo, de distribución, políticas de financiamiento, todo, o sea, te entrega un manual de cómo debes hacer tu trabajo. Y tú simplemente te ciñes a ese manual. Y el no cumplir alguno de estos elementos simplemente es causal del retiro.
Y ojo, que muchas veces esta franquicia tiene un costo o una inversión inicial muy importante. O sea, no solamente es, ya, alquilo mi local, lo pinto de rojo de acuerdo a los patrones de colores que me ha mandado KFC, uniformo a mi personal. No, tú le pagas a KFC por la franquicia una cantidad. Además de la inversión que vas a hacer en toda la estructura, y ellos te dicen, tienes que pintar con este tipo de pintura, tienes que hacer tus paneles o tus carteles con este tipo de material, con este tipo de iluminación, te establecen todo. Y tú no puedes decir, no, me sale muy caro utilizar el tipo de luz que me está diciendo KFC, voy a usar otro tipo de focos más baratos. No, no puedes salirte en lo más mínimo de lo establecido en el contrato de franquicia. Pues si te sales de ese contrato de franquicia en lo más mínimo, puede ser una razón para que ante una inspección simplemente te corten la franquicia, te digan hasta acá llegaste y esa gran inversión inicial que diste, ese pago inicial, no lo recuperas por nada. Muchos tipos de negocios se sujetan a este formato y por eso es importante conocer que la franquicia tiene que estar amparada en un contrato. Tenemos los restaurantes, comida rápida, menús completos, bebidas gaseosas, bebidas alcohólicas, helados, productos químicos y de mantenimiento, artículos de belleza, prendas de vestir, tiendas de automotores, joyerías y relojerías, disqueras, equipos y material de oficina, tiendas de repuesto, pesticidas, insecticidas, zapaterías, supermercados, juego y equipos de video, tiendas de regalo, en fin. Todos pueden funcionar bajo el sistema de franquicia. Y el Perú ha empezado a franquiciar muchísimo también. Recordemos, somos una potencia mundial en lo que se refiere a comida. Entonces, Perú ha empezado a franquiciar al mundo sus productos, sobre todo relacionados al tema de la gastronomía, como les comentaba hace un momento, ¿no? Y con mucho éxito. Acá tenemos algunos ejemplos de franchising de servicios. El leasing, bueno, ya estamos casi sobre la hora, así que vamos a hablar rápidamente de lo que es el leasing. El contrato de leasing es cuando hemos dicho que el de empezar a exportar muchas veces nos va a conllevar, o definitivamente nos tiene que conllevar a producir más. Pero a veces este producir más nos podría conllevar a grandes inversiones. Yo tengo una planta procesadora que me fabrica 500 panetones al día y está fabricando 450, 460, está al 90% de su capacidad productiva. Pero de repente vienen de otro país, vienen de Bolivia, vienen de Chile y me dicen, oye, me encantaron tus panetones, me los llevé el otro día, te vi en una feria y quiero comprarte 500 panetones mensuales. Mi proceso productivo, mi planta, mi capacidad instalada de producción no me va a permitir fabricar 500 panetones más. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que establecer todo un proceso nuevo, comprar máquinas nuevas, capacitar personal, alquilar local, y eso significa un desembolso muchas veces muy fuerte. Entonces, si a veces no cuentas con el capital para ese desembolso y no cuentas de repente con la capacidad de poderte hacer un préstamo, porque es un préstamo importante. Entonces, una manera de poder trabajar son los leasing. ¿Y qué son los leasing? Son los arrendamientos financieros, ¿no? Entonces, una institución financiera compra por ti esa maquinaria o compra por ti la materia prima, ¿no? Y procede a irte cobrando, te la da para tu uso y te va cobrando una especie de alquiler mensual, ¿no? Más alto de lo que te cobraría un alquiler cualquiera. Y en base a en ese precio de alquiler o de arrendamiento, te van cargando un costo de venta o de desgaste de la maquinaria, de desgaste del equipo, de desgaste de la camioneta, de desgaste de la infraestructura. Y al final del contrato de leasing, te venden a un precio cómodo, digámoslo así, te venden la maquinaria, la infraestructura, la camioneta, la materia prima que quedase, te la venden para que tú puedas hacer uso final de ello. Entonces, ¿cuál es la ventaja para la empresa? Que no hay un desembolso inmediato de de capital, ¿no? De capital necesario. Los tipos de leasing, ¿no? Tenemos el leasing operativo,
Pero bueno, creo que ya estamos llegando a la hora y nos falta todavía ver lo más importante, que es el contrato de agente intermediario, que es realmente el contrato del broker internacional. Entonces, los invito a que en la siguiente clase toquemos este tema de principio, de inicio, ¿no? Y luego ya vayamos con el tema relacionado a la sesión específica que nos toque en la cuarta unidad. Entonces, los espero el día martes, por favor, a las 7 de la noche, para poder terminar ese tema, ya específicamente hablando de lo que es el contrato del agente intermediario o del broker de negocios o del broker internacional o del broker comercial, muchas formas de llamarlo, básicamente una función principal. Entonces, muchas gracias, gracias Camex por la oportunidad nuevamente. Está mi correo electrónico al final de la diapositiva, por si quieren hacerme alguna consulta. Y también van a encontrar junto con el material, les he hecho llegar una presentación de PROMPERÚ, donde hay muchísima más información de cada uno de estos tipos de contratos. Por el tiempo, yo no he podido hablar de muchas cosas, he tratado de hablar muy puntualmente, pero en cada caso van a encontrar cuáles son responsabilidades, obligaciones, beneficios para cada una de las partes, y mucha más información de cada uno de los tipos de contratos. Ahí van a poder ampliar estos conocimientos y ahí también van a encontrar modelos de contratos de cada uno de los tipos que hemos visto. Así que por favor, léanse esas separatas porque están muy, muy interesantes. Listo, muchas gracias, buenas noches nuevamente, hasta el día martes.